buen día. El día de hoy vamos a ver el paso a paso para realizar este mandala. Si les gusta, no se olviden de suscribir, háganle clic a la campanita, dejen un comentario. Vamos a trabajar con dos varillas, estas miden 23 centímetros, marco el centro, ¿sí?, para formar la cruz. En este caso vamos a comenzar con el color negro. Vamos a hacer un nudo sobre las dos varillas. Centramos bien la lana en la marca que hicimos y comenzamos a dar vueltas sobre ellas. Bien firme y lo más apretado que se pueda. Luego abrimos las varillas para formar la cruz y en la abertura que nos queda continuamos con las lazadas. Lo más apretado que se pueda. De esta forma queda bien rígido el bastidor y no se nos complica después a la hora de hacer las figuras. Vamos a comenzar a hacer lazadas de varilla en varilla, formando un cuadrado. ¿Sí? Yo ya hice una vuelta, pero vamos a continuar hasta completar a la altura de la mitad de las varillas, más o menos. Muy bien, aquí ya lo tengo. Hemos tejido siempre hacia la varilla al lado, formando un cuadrado, hasta que este logre abarcar la mitad del trabajo, más o menos. Ahora con este color violeta vamos a atarlo a una de las varillas. Vamos a tejer solo una vuelta formando un cuadrado. Vamos a separar un poco de lana del ovillo. Y ahora nos vamos a ayudar con una aguja de crochet. La vamos a pasar por debajo de la lana. Vamos a tejer. Y vamos a tratar de ingresar la aguja lo más cercana a la intersección de las varillas. Enlazamos la lana por detrás y la traemos hacia adelante. Chequeamos que esté bien centradita de la línea que acabamos de generar y enlazamos en la varilla que continúa. Esto lo vamos a repetir en todos los lados. Hacemos un nudo, quitamos el exceso y ahora vamos a hacer un cambio de color. Vamos a colocar este que es un violeta un poco más claro. Vamos a hacer en este caso dos vueltas formando un cuadrado. Retiramos un poco de lana del ovillo. Vamos a hacer lo mismo con la aguja de crochet, pero vamos a hacer la línea del lado derecho de la que ya hicimos y vamos a dejar en este caso dos hebras negras y ahí vamos a introducir la aguja. Hacemos la lazada en la varilla que continúa y así seguimos toda la vuelta. Hacemos un nudo y así nos está quedando. Con los siguientes colores vamos a hacer lo mismo, dos vueltas formando un cuadrado y luego vamos a ir haciendo líneas, una de cada color, siempre del lado derecho de la que ya hicimos y siempre dejando dos líneas negras. ¿Sí? Siempre vamos a enlazar un poquito más abajo de la que hicimos la anterior. Voy a continuar con este color. Voy a utilizar un degradé, así que siempre voy a ir al color más claro. ¿Sí? Vamos a colocar una línea de este rosado. Vamos a hacer otra con este que es un poco más claro. Trato de usar todos los colores que tengo para formar el degradé. Acá tenemos el más clarito. Y por último vamos a repetir con el blanco. Siempre siguiendo este mismo patrón. Así nos está quedando. Ven que siempre la hemos enganchado un poquito más abajo que la anterior. Siempre del lado derecho. Ahora vamos a repetir una figura similar, pero vamos a ir de este lado.
que nos ha quedado sin tejer. Vamos a ver que los espacios sean similares. Voy a cambiar la gama de colores al celeste. Vamos a empezar por el más claro. Repetimos como hicimos con la anterior. Damos 2 vueltas formando un cuadrado. Separamos un poco de lana del ovillo. Y ahora vamos a ingresar la aguja. Vamos a dejar el mismo espacio que teníamos aquí. Lo vamos a dejar de este lado. ¿Sí? Más o menos la mitad sería. Vamos a ingresar la aguja debajo del negro. O sea, entre el negro y la primera línea violeta. ¿Sí? Ahí vamos a comenzar. Hacemos una lazada. Vemos que quede centrada, ¿sí?, en este espacio libre. Y ahora enlazamos en la varilla que continúa. Repetimos esto en todos los lados. Atamos la lana, ¿sí? Vamos a hacer un cambio de color, vamos a hacer lo mismo. Vamos a seguir, en este caso, de más claro a más oscuro, así que así con este. Repetimos 2 vueltas formando un cuadrado, siempre de varilla en varilla. Siempre dirigiéndonos a la varilla al lado. Vamos a separar un poco de lana. Vamos a ingresar, en este caso, la aguja. De donde la colocamos, la última línea, vamos a hacer las 2 líneas más arriba. Algo por aquí, más o menos. Y siempre las vamos a ir colocando del lado derecho de la última que acabamos de realizar. ¿Sí? Enlazamos en la varilla que continúa y así vamos a repetir el patrón toda la vuelta. Cortamos la lana y así nos va quedando el diseño. Ahora con cada color que coloquemos vamos a ir ingresando la aguja, siempre 2 líneas negras más arriba que la anterior. Vamos a seguir usando el degradé, es decir, con el turquesa. En este caso lo voy a ir haciendo de colores más claros a más oscuros. Voy a utilizar este. Este ya es un poco más oscuro. ¿Sí? Vamos a colocar este otro. Y como último voy a utilizar este violeta bien oscuro, que es para fusionarlo con el anterior. ¿Sí? Así nos ha quedado la figura. Completamos el triángulo, la mitad de los rosados, la otra mitad de los azules. Ahora, para finalizar, vamos a concluir con el negro. Hacemos un nudo en la varilla. Vamos a tejer 2 vueltas en cuadrado. Vamos a separar un poco de lana del ovillo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una enlazada, esta vez por el lado izquierdo de la primera que nos encontramos, ¿sí?, entre el negro y el violeta. Y vamos a hacer otra lazada más del lado derecho de la última figura, de la última línea que nosotros generamos en la figura. De esta forma le damos como un encuadre. Enlazamos en la varilla que continúa y aquí vamos a pasar la lana hacia el lado de atrás entre el negro y el violeta. Y para pasarla hacia adelante lo vamos a hacer, pero por el lado izquierdo de la varilla, ¿sí?, también entre el negro y el violeta. Enlazamos en la varilla
pero vamos a dejar un pequeño espacio, ¿sí?, para que quede esa abertura en la esquina. Vamos a repetir, ¿sí?, entre el negro y el violeta hacemos la primera lazada, la segunda la hacemos también entre el negro y el violeta, pero del lado derecho de la figura que acabamos de terminar. Enlazamos en la varilla y aquí la pasamos por el lado de atrás, entre el negro y el violeta, del lado derecho de la varilla, y la pasamos hacia adelante, por el mismo lugar, entre el negro y el violeta, pero por el lado izquierdo de la varilla. Volvemos a enlazar, montándonos un poco sobre el tejido, así dejamos esa abertura. Este patrón lo vamos a repetir en los 4 lados hasta completar toda la vuelta. Cortamos la lana, retiramos y así nos ha quedado nuestro diseño. Para concluir esto, falta fijar las puntas, así que con un poco de cola vinílica, plasticola, le coloco por el lado de atrás del mandala, desparramo bien para que queden todas las lanas con un poco de cola. Esto luego se seca y queda transparente. Aquí está el resultado. Espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse, ¿sí?, hagan clic en la campanita. Muchas gracias por haberme acompañado. Los veo en el próximo video.